La lluvia caía sobre el parabrisas viejo del automóvil mientras Camila respiraba hondo, intentando encontrar valor en el aire húmedo. El camino hacia la casa había sido largo, pero ninguno de sus kilómetros pesaba tanto como el último. Frente a ella, la colina se elevaba silenciosa, cubierta por una neblina que borraba los contornos del mundo, como si la naturaleza quisiera ocultarle el destino que había evitado durante 15 años. Detuvo el auto, no apagó el motor. Sabía que si lo hacía, sería como aceptar que no tenía salida. Afuera, la antigua casa de su infancia se recortaba apenas entre las sombras. Ya no era la estructura cálida que recordaba. Era un cuerpo envejecido, un esqueleto de madera que parecía observarla desde la oscuridad de sus ventanas, y aún así había algo allí, algo que la llamaba con un susurro que no necesitaba palabras. Camila apoyó su frente en el volante. En su pecho reverberaba la misma pregunta que le había perseguido durante media vida. ¿Por qué volver ahora? Pero la respuesta estaba guardada en la carta que había recibido 3 días antes, con una caligrafía que reconocería incluso con los ojos cerrados. Su madre, su nombre escrito como un eco del pasado que no había logrado enterrar. Abrió la puerta del auto y la lluvia la abrazó de inmediato, fría y violenta. Sus botas se hundieron en el barro del camino y un estremecimiento recorrió su espalda. Cada gota parecía un pequeño golpe, un recordatorio de que regresar era sinónimo de dolor. Pero también era el único camino hacia la verdad que siempre había evitado. La casa la observaba. Podía sentirlo. No era imaginación, ni nostalgia, ni miedo. Era algo más profundo, algo vivo. Los recuerdos no eran fantasmas, eran presencias. Y en aquella entrada, bajo el techo desvencijado, Camila sintió por primera vez en años que la sombra de su madre seguía allí, esperando algo de ella. Subió los escalones de madera que crujieron bajo su peso, como si reconocieran su regreso. El sonido resonó en el silencio del entorno y un escalofrío le subió por la nuca. Recordó cómo, de niña, corría por esos mismos escalones, riéndose de cosas simples, sin saber que un día ese recuerdo sería un puñal. Frente a la puerta, extendió la mano. Temblaba, no de frío, sino de memoria, de dolor. Tocó la madera húmeda, sintiendo cada surco, cada marca del tiempo. Era la misma puerta que había cerrado de un portazo la última vez que vio a su madre, la misma puerta que había jurado no volver a tocar. Cuando empujó, la puerta se dio con un susurro largo, casi como un suspiro viejo. El interior estaba a oscuras, salvo por un tenue reflejo proveniente del fondo del corredor. Una luz cálida, inesperada, casi imposible. ¿Quién la había encendido? ¿Quién más podría estar allí? La pregunta la paralizó por un segundo. La respiración de Camila se volvió lenta, profunda, dolorosa. Aquel brillo parecía llamarla, como si una mano invisible la invitara a cruzar el umbral. Y aunque todo en su cuerpo gritaba que diera media vuelta, que escapara, que huyera del pasado, su corazón avanzó antes que sus pies. Entró. La casa la recibió con el mismo perfume floral que su madre usaba para esconder las grietas emocionales de la familia. Esa fragancia la golpeó como una bofetada de recuerdos. Y entonces lo entendió. No estaba allí para perdonar ni para sanar. Estaba allí para descubrir lo que había sido ocultado durante demasiado tiempo. Apenas dio unos pasos dentro de la casa, Camila sintió la temperatura cambiar. No era frío ni calor, era una presencia. El aire se volvió más denso, casi palpable, como si la historia de ese lugar hubiera estado conteniendo el aliento desde el día en que ella se marchó. Cada rincón parecía observarla, silencioso, esperando su reacción. Cerró la puerta detrás de ella. El sonido fue seco, definitivo,
Camila tragó saliva, sintiendo cómo su pulso golpeaba contra sus costillas. Todo estaba prácticamente igual. Los muebles viejos, la repisa llena de porcelanas que su madre cuidaba como si fueran hijos, la alfombra bordada que Camila siempre odió porque picaba en los pies. Era un museo del pasado, con una luz encendida en el fondo. El reflejo cálido provenía del corredor que conducía a la sala principal. A medida que avanzaba, cada paso hacía crujir la madera bajo sus botas mojadas. El sonido reverberaba como un eco de su infancia. Risas, discusiones, silencios largos, palabras que nunca debieron haberse dicho. Cada recuerdo se superponía al presente, volviéndolo más pesado. Al llegar a la sala, la vio. La lámpara sobre la mesa estaba encendida. Era imposible. Su madre había muerto hacía meses y la casa había estado cerrada desde entonces. O eso le habían dicho. Camila se acercó con cautela, notando que la bombilla parpadeaba como un latido lento, inquietante. Parte de ella quiso apagarla, pero otra parte quería saber quién la había dejado así. Sobre la mesa había algo más. Una copa de cristal vacía. Camila frunció el ceño. No estaba polvorienta, no estaba abandonada. Era reciente. Alguien había estado allí. Su pecho se tensó, y por un instante pensó que quizá no debía haber venido sola. El silencio de la casa ya no era neutral. Estaba cargado, expectante. Se acercó a la repisa donde su madre guardaba sus objetos más preciados. Allí estaba el reloj de péndulo que siempre marcaba la hora equivocada, y sin embargo nadie se atrevía a arreglarlo. Camila lo observó, sintiendo un escalofrío cuando notó algo imposible. El péndulo se movía, lento, constante, como si la casa hubiese despertado. El sonido del péndulo, tic-tac, tic-tac, se mezcló con los latidos de Camila. Recordó entonces la última noche antes de irse, la discusión, los gritos, la súplica silenciosa que su madre nunca dijo y la puerta cerrándose de golpe detrás de ella. A veces, las despedidas más dolorosas no tienen palabras. Fue entonces cuando lo vio. En el suelo, junto al sillón, había un sobre blanco. Estaba limpio, sin polvo, sin marcas del tiempo. Lo recogió con cuidado, sintiendo cómo sus dedos temblaban con un nerviosismo antiguo. Al voltearlo vio su nombre escrito en la misma caligrafía inconfundible de su madre. Su respiración se aceleró. No quería abrirlo. No estaba lista. Pero sabía que ese sobre era la razón por la que estaba allí. La razón por la que la casa parecía viva. Con un nudo en la garganta, rompió el sello y sacó la hoja. Reconoció el olor del perfume floral, ese que siempre odiaba, y al mismo tiempo ansiaba. La carta comenzaba con una frase devastadora. «Hija, si estás leyendo esto es porque ya no pude decírtelo en vida». Y en ese instante, antes de seguir leyendo, Camila comprendió que aquella noche no solo enfrentaría a su pasado, sino también a los secretos que su madre había guardado hasta su último aliento. Camila sostuvo la carta entre sus manos durante unos segundos, como si el papel pesara más de lo que debería. El silencio de la casa parecía cerrarse a su alrededor, expectante, respirando con ella. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo, pero desde dentro solo sonaba como un murmullo lejano, un recordatorio constante de que no había escapatoria. Cuando finalmente leyó la primera línea, su estómago se contrajo. «Hija, sé que el tiempo entre nosotras se volvió más un muro que un puente, pero antes de irme, necesitaba que supieras la verdad». La verdad. Esa palabra la atravesó como un cuchillo. Su madre la había usado 1000 veces sin decir nada realmente. Pero esta vez sonaba diferente. La carta continuaba con un tono que Camila no recordaba en su madre. Vulnerable. «Sé que no fui la madre que merecías. Sé que te fallé cuando más necesitabas que te escuchara.
pero jamás dejé de amarte, incluso en los días en que el orgullo me ganó. Camila sintió un ardor en el pecho, un dolor antiguo que volvió a despertar como si nunca hubiera sanado. Mientras leía, sus dedos se apretaban sobre el papel. El olor del perfume floral se le impregnaba en la piel, reviviendo recuerdos que había tratado de enterrar. Su madre peinándola cuando era niña, los abrazos breves y torpes, las noches en que pensaba que la casa les quedaba grande a ambas, porque ninguna sabía cómo llegar al corazón de la otra. La siguiente parte de la carta la obligó a sentarse en el sillón frente a la mesa. Hay algo que nunca te conté, algo que debí decirte antes de que te fueras aquella noche, algo que cambiaría la manera en que me miras, y tal vez la manera en que te miras a ti misma. El pecho de Camila se apretó tanto que tuvo que inhalar hondo para no marearse. Sus ojos siguieron leyendo, temblorosos. La noche en que discutimos, yo ya sabía que estaba enferma. Te grité porque tenía miedo. Miedo de perderte antes de tiempo. Miedo de enfrentar la vida sola. Miedo de mostrarte mi fragilidad. Y cuando cerraste la puerta, sentí que todo se derrumbaba. Una lágrima cayó sobre la hoja, emborronando un poco la tinta. Camila apoyó la carta en su regazo. No podía continuar sin sentir que todo dentro de ella se agitaba. ¿Cómo se supone que debía procesar eso? Pasó toda la vida creyendo que su madre era dura, fría, distante, y ahora descubría que detrás de todo había miedo. No maldad, no indiferencia, miedo. Volvió a tomar la carta, apretándola con más fuerza. No pude decirte que te estaba perdiendo antes de perderte, y desde entonces, hija, pasé cada día esperando tu regreso. Es por eso que dejé algo para ti en esta casa, algo que solo tú debes ver. Camila levantó la mirada, inquieta. ¿Algo más? ¿Dónde? ¿Qué podía ser tan importante como para esperar 15 años? La última frase del capítulo de la carta la hizo estremecerse de pies a cabeza. Busca en mi cuarto. Ahí encontrarás aquello que nunca tuve el valor de confesarte. La casa, al escuchar esas palabras en su mente, pareció volverse más silenciosa, más densa, como si también supiera lo que estaba por revelarse. Camila guardó la carta contra su pecho. Su madre le estaba hablando desde la muerte, guiándola a través de un laberinto emocional que no sabía si podía soportar. Pero una cosa estaba clara. No había regresado para llorar el pasado, sino para descubrir una verdad que llevaba 15 años encerrada en la habitación más temida de la casa. El pasillo hacia el cuarto de su madre siempre había sido el lugar más silencioso de la casa. Incluso cuando Camila era niña, ese corredor parecía tener una gravedad diferente, como si absorbiera los sonidos. Ahora, al caminar por él, la madera bajo sus botas no crujía. Era como si la casa contuviera la respiración, esperando. La carta pesaba en su mano como un recordatorio constante. Busca en mi cuarto. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrar la oscuridad que se extendía del otro lado. Camila se detuvo frente a ella, dudando. Hacía años que no entraba allí, desde aquella última discusión. Recordaba los gritos, los reproches, el temblor de la voz de su madre, pero ahora, al mirar la entrada, lo que sentía no era ira, era tristeza y un miedo agudo, parecido al que uno siente al abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Empujó la puerta con suavidad. Un olor familiar salió a recibirla, una mezcla del perfume floral, madera antigua y algo más, algo parecido a libros viejos. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz de la lluvia que entraba por la ventana. Todo estaba intacto, la cama perfectamente hecha, las cortinas que su madre planchaba obsesivamente, el tocador lleno de frascos casi vacíos. Camila avanzó lentamente, observando cada detalle. No había polvo en la superficie del tocador. No había telarañas en las esquinas. Alguien había estado entrando allí después de la muerte de su madre.
La idea la hizo detenerse de golpe. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Por qué mantener la habitación como si aún la habitara? Su corazón comenzó a latir más rápido, latiendo en su garganta. Sus ojos se posaron en el escritorio junto a la ventana. Allí, sobre la madera pulida, había un pequeño baúl de metal. No lo recordaba. Nunca lo había visto durante los años que vivió en esa casa. Era antiguo, con bisagras oscuras y un cierre simple pero elegante. El baúl parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ninguna época de la vida de su madre, o como si hubiese sido colocado allí hace poco. Caminó hacia el escritorio y tocó el baúl con la punta de los dedos. Estaba frío, más frío de lo que debería estar. Tragó saliva, recordando la frase de la carta: «Ahí encontrarás aquello que nunca tuve el valor de confesarte». El peso emocional de esas palabras vibraba dentro de ella. Con una respiración profunda, levantó la tapa del baúl. Dentro había una pila de cuadernos. Cuadernos viejos, de tapas gastadas, llenos de notas, fechas, frases, dibujos torpes. Eran diarios. Los diarios de su madre. Camila sintió que las piernas casi le fallaban. Su madre nunca había sido una mujer de palabras suaves ni de confesiones fáciles. Ver esos cuadernos allí era como descubrir una versión desconocida de ella, una versión que había vivido en silencio durante años. Tomó el primero. La fecha decía 1996, su año de nacimiento. El corazón de Camila se apretó de inmediato. Abrió el cuaderno y leyó la primera página. Hoy nació Camila. No sé si estoy lista para ser madre. Tengo miedo de fallarle como me fallaron a mí. El mundo se le nubló un instante. Nunca había imaginado a su madre escribiendo algo tan vulnerable, tan confesional, tan humano. Pasó las páginas. Había anotaciones sobre noches sin dormir, sobre el miedo constante, sobre el amor inmenso que no sabía cómo expresar. Había páginas llenas de arrepentimiento, imágenes borrosas de lágrimas marcadas entre líneas, y luego, más adelante, una frase que la golpeó como una bofetada emocional. Si algún día Camila lee esto, quiero que sepa que siempre la amé, aunque a veces no supiera cómo demostrarlo. Camila cerró el cuaderno con las manos temblorosas. El silencio en la habitación ya no era solo silencio, era un abrazo, un pedido de perdón, un eco del amor torpe que su madre nunca dijo en voz alta. Y mientras las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas, entendió que estaba abriendo no solo un baúl de secretos, sino el corazón oculto de la mujer que la crió, la amó y la hirió, todo al mismo tiempo. Camila respiró hondo, intentando ordenar el torbellino emocional que la envolvía. Los cuadernos estaban esparcidos sobre la cama como pequeños fragmentos de un alma rota. Cada uno parecía llamarla, invitándola a descubrir una verdad distinta, una capa más profunda de la mujer que siempre creyó conocer. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como un metrónomo que marcaba el ritmo de su respiración agitada. Tomó otro cuaderno, uno del año 2003, cuando ella tenía 7 años. La portada estaba desgastada, manchada por algo que parecía haber sido una lágrima antigua. Al abrirlo, encontró palabras escritas con trazos apurados. Hoy peleamos otra vez. No sé cómo llegar a ella sin que sienta que la juzgo. Tal vez heredé la dureza de mi madre. Tal vez el dolor es lo único que sé transmitir. Camila cerró los ojos un instante. Sentía esa frase como si le hubiera sido dirigida hoy mismo. Siguió leyendo. Había páginas enteras describiendo rutinas. Preparar desayuno, trabajar horas extras, revisar tareas escolares. Pero entre esas líneas cotidianas aparecían grietas, confesiones silenciosas. No quiero repetir su historia, pero a veces siento que estoy haciendo exactamente lo mismo. Era extraño ver a su madre dudando, temiendo, reconociendo sus fallas. Era algo completamente nuevo. En otra sección, encontró un párrafo que la dejó inmóvil.
Camila no habla mucho de sus sentimientos. Quizá es culpa mía. Los niños aprenden a callar cuando sus padres no saben escuchar. El dolor se le clavó profundo, como un aguijón de verdad. Sí, había sido así. Camila aprendió muy joven a guardar todo, a no molestar, a no esperar comprensión. Y al leer eso, por primera vez sintió que su madre lo sabía, siempre lo supo. Colocó el cuaderno a un lado y tomó otro. Este era del 2008, el año de su adolescencia, cuando la distancia entre ambas se volvió un abismo. Apenas abrirlo, un dibujo cayó al suelo, un retrato de ella hecho con lápiz, detallado, hermoso y claramente dibujado por manos temblorosas. Detrás, una frase escrita casi con vergüenza. Quería decirle que estoy orgullosa de ella, pero cuando la veo, mis palabras se enredan y solo me sale un regaño. Las lágrimas brotaron de inmediato. Siguió leyendo varias páginas más, cada una revelando emociones que su madre jamás expresó en voz alta. Culpa, amor, miedo, frustración consigo misma. Tal vez algún día me perdone, tal vez me recuerde con cariño y no con rabia. Camila sintió que el corazón se le partía en varios pedazos. ¿Cuántas conversaciones no tuvieron? ¿Cuántos abrazos no se dieron? ¿Cuántos silencios pudieron haber sido palabras? Luego llegó a la parte más difícil. Un cuaderno fechado un año antes de la última pelea. La letra estaba más temblorosa, como si su madre hubiera escrito entre lágrimas. Camila está creciendo rápido. No sé cómo seguirle el paso. No sé cómo explicarle que mi dureza viene del miedo, no de falta de amor. Me aterra perderla. Fue ahí donde Camila sintió un impacto en el pecho tan fuerte que casi la dejó sin aire. Esa frase hacía añicos todo lo que ella creyó durante años. Su madre no era fría por indiferencia, era fría porque no sabía cómo mostrar calidez, sin sentir que se iba a romper por dentro. Camila apoyó una mano en la cama, necesitando aferrarse a algo físico para no desmoronarse. El cuarto se sentía más pequeño, más íntimo, más lleno de una presencia que ya no estaba. Finalmente, abrió el último cuaderno del montón. La fecha era del año de su partida, el año de la gran pelea. Su madre había escrito solo una página. Hoy Camila se fue. No la detuve, no pude, no supe. Me quedé paralizada por el miedo, como siempre. Si algún día vuelve, espero tener fuerzas para decirle todo lo que nunca dije. Camila apoyó la frente en las manos, llorando de manera abierta, sin contenerse por primera vez en años. Cuando levantó la vista, algo llamó su atención. Debajo de los cuadernos, al fondo del baúl, había una pequeña llave dorada. Brillaba como si la lluvia la hubiera pulido desde lejos. Camila la tomó con cuidado. No sabía qué abría, pero algo en su interior le dijo que esa llave era el siguiente paso hacia la verdad más profunda que su madre había dejado atrás. Elena avanzó lentamente por el pasillo estrecho, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Cada paso hacía crujir la madera antigua, un sonido seco que resonaba como un suspiro reprimido. Había algo en el aire, algo denso, como si la casa respirara junto con ella. La luz temblorosa que provenía del fondo no ofrecía consuelo. Al contrario, iluminaba apenas lo suficiente para revelar sombras que no deberían moverse, pero se movían. A medida que se acercaba, la sensación de ser observada se hacía más fuerte. No era solo paranoia, era una certeza física, como si dedos invisibles rozaran sus hombros. Intentó convencerse de que era solo su imaginación alimentada por el miedo, pero su intuición la traicionaba. Algo estaba allí, esperándola, llamándola sin voz. Cuando llegó a la mitad del pasillo, el aire se volvió helado. Su aliento salió en una nube ligera, imposible para una noche cálida. Algo dentro de ella gritó que diera media vuelta, que huyera, que no siguiera avanzando hacia ese resplandor tenue. Sin embargo, algo más fuerte,
Una mezcla de nostalgia, tristeza y una necesidad inexplicable la obligaba a poner un pie frente al otro. Entonces lo escuchó, un susurro, suave, delicado, femenino, un susurro que no venía de ninguna boca, sino de todas partes a la vez, un susurro que llevaba su nombre. Elena. Ella se detuvo en seco. El mundo dio un giro bajo sus pies. El susurro se repitió, más claro, más cercano, más íntimo. Era una voz que conocía, una voz que había amado, una voz que había llorado tanto que creía haber olvidado su sonido. Era imposible, y sin embargo, ahí estaba, recitando su nombre con ternura, con dolor, con la urgencia de alguien que regresa desde un lugar donde no existe el tiempo. Las lágrimas le llenaron los ojos de inmediato. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su mente decía que era un truco, un eco, una alucinación provocada por los recuerdos que había bloqueado por años. Pero su corazón sabía la verdad. Ese susurro era de él, del hombre que había perdido, del amor que había marcado su vida para siempre. La luz del final del pasillo titiló como una vela agonizante, proyectando sombras largas que se estiraban hacia ella. Elena tragó saliva, con la garganta cerrada por la emoción y el miedo. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Sentía que si no seguía adelante, si no descubría qué había detrás de esa luz, algo se quebraría dentro de ella para siempre. Se obligó a respirar profundamente. 1, 2, 3 veces. Luego dio un paso más, y otro. Cada movimiento era una lucha entre valentía y terror. El susurro volvió, más intenso, casi desesperado. «No te vayas, escúchame». Elena sollozó. Era él, y lo sabía con una convicción que le atravesó la piel. Finalmente llegó al final del corredor. La luz provenía de una puerta entreabierta, la única que no recordaba haber visto antes. Un resplandor cálido brotaba por la ranura, iluminando sus dedos temblorosos cuando extendió la mano. Por un instante dudó. Sabía que cruzar esa puerta significaba enfrentar lo que había evitado por décadas: la verdad, la pérdida, la culpa y quizás un mensaje que nunca recibió. Empujó la puerta con suavidad. Esta se abrió sin resistencia, como si la casa hubiera estado esperando justo ese momento. Una ráfaga de aire cálido la envolvió, impregnado de un aroma que la hizo romper en llanto. Café recién hecho, el aroma favorito de él. Su corazón se detuvo. Él estaba ahí. De alguna manera, él estaba ahí, esperándola. Elena cruzó el umbral con el corazón estremecido. La habitación estaba iluminada apenas por una lámpara antigua colocada sobre una mesa de madera gastada. La luz cálida creaba un ambiente casi irreal, como si el tiempo hubiese quedado suspendido. Y allí, justo al lado de la mesa, se distinguía una silueta. No se movía, pero se sentía viva, como si supiera que ella acababa de entrar. La mujer tragó saliva, sin atreverse a dar un paso más. Las lágrimas aún le empañaban la vista. Tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando aquella figura. Sin embargo, cada vez que sus ojos se limpiaban, la silueta seguía allí, sólida y firme, como si hubiese estado esperando décadas para ser vista. El aroma a café era tan fuerte que parecía llenar su pecho con cada inhalación. Era imposible no reconocer ese olor. Era el mismo que invadía la casa todas las mañanas cuando él vivía. El café que él preparaba con una paciencia y un cariño que nadie más tenía. Ese simple aroma la quebraba por dentro, despertando un torbellino de recuerdos que creía haber enterrado. La figura se movió. Apenas un gesto leve, un giro del rostro hacia ella. Pero ese pequeño movimiento fue suficiente para que Elena sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su respiración se cortó de golpe, como si alguien hubiera presionado su pecho. Sabía que no debía tener miedo, pero lo tenía. Miedo
de lo que vería, miedo de lo que sentiría, miedo de que no fuera real, o peor, de que sí lo fuera. «¿Eres tú?», susurró Elena con una voz que se deshacía entre la emoción y el temblor. La figura no respondió con palabras. En cambio, inclinó la cabeza en un gesto lento, cargado de una ternura que le resultaba familiar. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Elena lo conocía demasiado bien. Lo había visto miles de veces. Era suyo, era de él. Elena retrocedió un paso, no por miedo, sino porque el impacto emocional era tan fuerte que su cuerpo buscó sostenerse como pudo. Su corazón parecía un animal desbocado, golpeando sus costillas. La habitación se llenó de un silencio pesado, un silencio que no era vacío, sino lleno de todo lo que nunca se dijo, de todo lo que quedó pendiente, de todo lo que la vida no les permitió cerrar. La luz de la lámpara osciló ligeramente, proyectando sombras vivas sobre las paredes. La silueta dio un paso hacia adelante, acercándose. Elena contuvo el aliento. Podía ver más detalles ahora: los hombros, la postura, la forma en que la figura parecía inclinarse un poco hacia la izquierda, exactamente como él lo hacía cuando estaba cansado después de un largo día. Todo era tan desgarradoramente familiar que su alma entera pareció estremecerse. «No puede ser», murmuró Elena, mientras llevaba una mano a su boca para contener el sollozo que venía desde lo más profundo de su pecho. Pero la figura siguió avanzando, lenta, suave, como si temiera asustarla. Y aunque aún no podía ver su rostro, Elena sentía en cada fibra de su cuerpo que estaba frente a algo imposible y a la vez inevitable: el reencuentro con el amor que había marcado su vida. La figura se detuvo apenas a unos pasos de distancia. El silencio se rompió con un susurro que le acarició el oído. Un susurro que ya no venía de todas partes, sino de él, directo hacia ella. «Te estuve esperando». Elena tembló. Su alma tembló. Era su voz, exactamente su voz. Igual de suave, igual de profunda. Era imposible confundirla. Ella dio un último paso, sin pensarlo, sin detener el impulso que llevaba años reprimido. Quería verlo, necesitaba verlo. Su corazón estaba tan lleno de amor y miedo que casi le dolía respirar. La luz de la lámpara subió de intensidad por un instante, iluminando al fin el rostro de la figura. Y Elena vio lo que jamás pensó que volvería a ver: el rostro del hombre que amó, el rostro del hombre que perdió, el rostro del fantasma de su propia historia. Elena se quedó inmóvil, con el alma suspendida en un instante que parecía eterno. Allí, frente a ella, estaba el rostro que había amado más que a su propia vida. No era una ilusión vaga ni una sombra distorsionada. Era él, sus facciones exactas, su mirada profunda, la expresión suave que siempre tenía cuando la observaba en silencio. Era como ver un recuerdo cobrar vida, como si el tiempo, por un capricho extraño, le hubiera devuelto lo que le había arrebatado años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera contenerlas. Sintió un nudo en la garganta tan fuerte que por un momento creyó que no podría respirar. La habitación parecía vibrar a su alrededor, como si la presencia de él alterara todo lo que la rodeaba. Era imposible, era maravilloso, era doloroso, era todo lo que había deseado y todo lo que había temido, unido en un mismo golpe al corazón. Él dio un paso más hacia ella, y aunque sus movimientos eran suaves, casi etéreos, había en ellos una calidez que Elena reconoció al instante. No era un espectro vacío, no era una simple aparición. Había emoción en su mirada, había vida en su presencia, o al menos algo muy parecido. «Elena», dijo otra vez, y esa voz, llena de amor y nostalgia, le atravesó el pecho como una flecha que llevaba años esperando. Ella extendió una mano hacia él sin darse cuenta. Fue un gesto instintivo,
una búsqueda desesperada por confirmar que no estaba soñando. Sus dedos temblaron al acercarse, temiendo traspasarlo como a un fantasma, o sentirlo como una persona real. Pero él no retrocedió. Se quedó quieto, observándola con una mezcla de tristeza y ternura que la derritió por dentro. Cuando sus dedos finalmente rozaron su mejilla, Elena soltó un grito ahogado. No era aire, no era frío, no era vacío. Había contacto. Un contacto suave, cálido, como si su piel estuviera hecha de luz y memoria al mismo tiempo. Era real, era imposible, era él. Sus piernas se debilitaron y tuvo que hacer un esfuerzo inmenso para no caer arrodillada. La emoción la inundaba como una ola imparable. ¿Cómo es posible?, murmuró ella con la voz quebrada. Él no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la mesa donde la lámpara seguía iluminando el cuarto, como si buscara las palabras exactas para explicarle algo que ningún ser humano podría comprender. Finalmente habló. No soy como me recuerdas, pero tampoco me fui del todo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. No entendía completamente sus palabras, pero la sinceridad en su voz era innegable. Era una verdad que venía de un lugar que escapaba a la lógica. Tal vez la casa, tal vez su dolor, tal vez algo más grande que ambos había creado este puente entre mundos. Pero en ese momento, las razones no importaban. Lo único que importaba era que él estaba allí. Una ráfaga suave de aire movió su cabello, como si él la acariciara sin tocarla. «He esperado tanto», dijo él. «Te busqué en cada rincón donde mi voz aún podía llegar. Y al fin, escuchaste». Elena cerró los ojos, ahogándose en un llanto silencioso. Era como recibir un abrazo después de años de frío, como recuperar un pedazo de sí misma que creyó perdido para siempre. «Te extrañé todos los días», confesó ella, con el alma desnuda, dejando salir por primera vez un dolor que había guardado bajo llave. Él sonrió con tristeza. «Yo nunca dejé de estar contigo, Elena, solo que no podías verme. No estabas lista». La frase le golpeó el pecho, rompiendo algo muy antiguo dentro de ella. Algo que llevaba décadas endurecido por la culpa, por la ausencia, por su propio miedo a sentir de nuevo. Él levantó la mano y la colocó suavemente sobre el corazón de Elena. Una luz tenue brilló en el punto donde la tocaba, una luz que se extendió por su pecho como un calor profundo. «Vine porque ahora sí estás preparada», susurró, «y porque hay algo que debes saber, algo que nunca pude decirte mientras estuve vivo». Elena abrió los ojos, con el alma temblando. El secreto estaba a punto de revelarse, y cambiaría todo. Elena sintió cómo el calor que emanaba de su mano sobre su pecho se expandía como una ola suave que recorría cada rincón de su cuerpo. No era una sensación física normal, era como si esa luz que él transmitía atravesara su piel, sus recuerdos, sus heridas más viejas. Era una caricia que llegaba donde ninguna mano humana podría llegar. Y mientras la luz crecía, una presión dulce le oprimió el corazón, como si algo antiguo estuviera despertando dentro de ella. Él la miraba con una mezcla de amor y tristeza tan intensa que Elena tuvo que apartar la vista por un segundo para no desmoronarse por completo. Era extraño, aunque su rostro era idéntico al de años atrás. Había en su mirada una profundidad distinta, como si hubiera visto cosas que no pertenecían al mundo de los vivos. Había un cansancio bello, una serenidad dolorosa, la mirada de alguien que sabe que el tiempo no lo toca, pero el amor aún sí. «Hubo algo que nunca alcancé a decirte», empezó él, y la habitación entera pareció contener el aliento. La lámpara dejó de titilar. El silencio se volvió absoluto, como si todo esperara esa confesión. Elena sintió un nudo en el estómago. Había imaginado 1000 veces qué palabras habrían quedado pendientes entre ellos, pero ahora que las iba a escuchar, tenía miedo.
miedo de que fuera algo que la destruyera o algo que la reconstruyera por completo. La noche antes de que me fuera, dijo él, con un temblor apenas perceptible en la voz. Yo... Se detuvo. Bajó la mirada, como si revivir aquel momento fuera doloroso incluso en el estado en el que se encontraba. Elena acercó un paso, casi sin respirar. Conocía ese gesto. Él solo bajaba los ojos cuando algo le dolía de verdad. Yo no me fui sin querer, Elena, susurró finalmente. Me fui sabiendo que podía no volver. Las palabras cayeron sobre ella como una tormenta. Elena sintió que el suelo desaparecía. Un mareo la golpeó. Su voz se quebró al intentar hablar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tú dijiste que volverías esa misma noche. Dijiste que era rápido, que no había nada de qué preocuparse. Una punzada de dolor atravesó sus recuerdos. Toda su vida había creído en esa versión, que había sido una tragedia inesperada, un destino cruel. Pero ahora todo temblaba. Él levantó la mirada y en sus ojos había una sinceridad que dolía. Te mentí, admitió con un suspiro tembloroso. No quería preocuparte. No quería que me vieras como alguien débil. Tú eras mi fuerza, Elena. Siempre lo fuiste. Y yo tenía miedo de perderlo todo. Elena cerró los puños. Una mezcla de tristeza, rabia y amor la atravesó al mismo tiempo. ¿Miedo de qué?, preguntó con voz rota. Él avanzó un poco más, hasta quedar tan cerca que Elena pudo sentir el leve calor que emanaba su presencia. El trabajo ese día no era seguro. Yo lo sabía. Sabía que podía pasar algo, pero si no iba, nos quedaríamos sin dinero. Y tú estabas embarazada, Elena. Teníamos planes, sueños. Yo quería darte una vida que no te faltara nada. La voz se le quebró. Hice una elección y te mentí para protegerte. Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro sin control. Su respiración era entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, con un dolor profundo en la voz. Yo habría ido contigo. Te habría detenido. Te habría abrazado hasta que amaneciera si era necesario. Él sonrió con una tristeza infinita. Por eso no te lo dije. Porque te conozco. Porque sé que lo habrías hecho. Y yo no quería ser la razón de tu miedo. Elena sintió que algo en su interior se partía, pero no del modo en que lo había hecho cuando él murió. Esta vez era una fractura diferente, una fractura que dejaba escapar luz, no oscuridad. Él la miró con una ternura que parecía envolverla entera. «Perdóname», dijo, «no por haberme ido, sino por no haberte dado la verdad que merecías». Ella lo miró, con los ojos rojos, el pecho vibrando. «Siempre te esperé», respondió ella. «Siempre sentí que algo faltaba, que algo no estaba dicho». Él tomó sus manos entre las suyas y la luz volvió a brotar, más intensa que antes, envolviéndolos a ambos en un resplandor cálido. «Por eso estoy aquí, Elena», susurró, «para decirte lo que nunca pude, para cerrar lo que quedó abierto, para darte la paz que yo no pude darte cuando estaba vivo». Elena lloró, pero por primera vez en décadas no fue un llanto de dolor, fue un llanto de liberación. El hombre que amó había vuelto no para atormentarla, sino para sanar lo que el tiempo no pudo. Elena sintió que sus manos ardían dentro de las de él, no con fuego, sino con un calor suave que parecía llegar directamente a su alma. Era como si cada recuerdo triste, cada vacío que había llevado durante años, se derritiera lentamente entre aquella luz que él emanaba. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una emoción tan profunda que no sabía cómo contenerla. La presencia de él lo llenaba todo, la casa, el aire, el silencio, a ella misma. Él la observaba con esa mirada que siempre había sido su refugio. Era como mirar a un amanecer después de demasiado tiempo en la oscuridad. Pero también había un peso en sus ojos, algo que anunciaba que todavía quedaba una verdad más difícil,
más honda, más decisiva. Elena lo percibió al instante, porque su corazón, aunque tembloroso, siempre había sabido leerlo incluso sin palabras. «Hay algo más que necesitas saber», dijo él, y el ambiente cambió de inmediato. La luz suavizó su brillo, la lámpara dejó escapar un zumbido leve, las sombras se acomodaron en torno a ellos, como si también esperaran esa revelación. Elena se tensó. Una parte de ella estaba lista para escuchar cualquier cosa. Otra tenía miedo de que aquello destruyera el pequeño milagro que vivían. Pero ya no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. Aquella noche, comenzó él con voz suave pero cargada de memoria, yo no estaba solo. Elena sintió un latigazo en el pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. Él respiró profundamente, como si incluso en ese estado entre mundos necesitara valor. «Antes de ir al trabajo me encontré con alguien que tú conocías, alguien que cambió todo sin que tú lo supieras». La mente de Elena empezó a correr, buscando nombres, rostros, fragmentos de un pasado que nunca imaginó que tuviera secretos. «¿Quién?», susurró con un temblor que no pudo ocultar. Él bajó la mirada, como si le doliera pronunciarlo. «Tu hermana», dijo finalmente. Elena sintió como si el aire fuese arrancado de sus pulmones. Su hermana, la misma mujer que nunca hablaba de él, la misma que evitaba cualquier conversación sobre esa noche. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Ella me pidió que no te dijera nada», continuó él. «Sabía que el trabajo era peligroso, sabía que podía pasar algo, y aún así me rogó que no te preocupase. Dijo que tú necesitabas tranquilidad, que no debías cargar con más angustias. Yo confié en ella, pensé que lo hacía por tu bien, pero nunca imaginé que aquella decisión nos costaría tanto». Elena dio un paso atrás, mareada. La habitación pareció oscurecerse un instante. La traición no era la que imaginaba, no era maldad, sino un intento equivocado de protegerla, pero el resultado había sido devastador. ¿Por qué nunca me lo dijo?», preguntó Elena entre sollozos. Él la miró con compasión. «Porque se culpó toda su vida, porque sintió que ella te arrebató la oportunidad de despedirte de mí, y nunca pudo perdonarse». Un silencio desgarrador cayó entre ellos. Elena se cubrió el rostro con ambas manos. Sentía un torbellino dentro de sí. Dolor, alivio, confusión, amor, rabia, tristeza, todo mezclado. Pero entre las grietas de esas emociones, algo más empezaba a abrirse paso. Comprensión. Él dio un paso suave hacia ella. «No vine para que odies a tu hermana», murmuró. «Vine para liberar tu corazón, incluso del dolor que ya no sabías que cargabas». Sus palabras la abrazaron por dentro. Elena bajó las manos lentamente y volvió a mirarlo. Sus ojos estaban rojos, pero había una luz nueva en ellos. Una luz que no tenía desde antes de perderlo. «Yo no sé si puedo perdonarla», admitió, «pero ahora entiendo». Él asintió, con una ternura que parecía envolverla por completo. «Perdonar no es olvidar, Elena, es liberarte, y tú mereces ser libre». Ella respiró hondo, por primera vez sin sentir una sombra oscura en el pecho. Él tomó nuevamente sus manos y las acercó a su corazón hecho de luz. «Aún falta algo más», dijo. «Lo más importante». Elena levantó el rostro, temblando. «¿Qué cosa?». Él sonrió con una dulzura que parecía romper el tiempo. «La razón por la que pude volver y por la que tú eres la única que puede escucharme». La revelación final estaba a un suspiro de distancia y cambiaría su historia para siempre. Elena sintió que la habitación se hacía más pequeña, más íntima, como si la casa misma se inclinara para escuchar la respuesta que estaba a punto de surgir. El brillo alrededor de él comenzó a pulsar, no con violencia, sino con una suavidad que parecía latir al mismo ritmo que su corazón. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, consciente de que lo que venía no era solo una explicación,
Era el centro de todo. El hombre tomó aire, o al menos imitó ese gesto humano, y dejó que sus dedos rozaran los de ella. Ese simple contacto hizo que Elena sintiera un estremecimiento cálido que subió desde sus manos hasta su pecho. Nunca antes había sentido algo así, ni siquiera cuando él estaba vivo. Era como si sus almas se tocaran directamente. «Pude volver», comenzó con voz suave, «porque tú me llamaste». Elena parpadeó, desconcertada. «¿Yo? ¿Cuándo?», preguntó genuinamente confundida. Él sonrió con una tristeza amorosa. «La noche en que te quedaste mirando por la ventana, creyendo que nadie te escuchaba. Cuando dijiste que darías cualquier cosa por tener 5 minutos más conmigo. Cuando lloraste en silencio y tu corazón gritó lo que tu boca no se atrevió a pronunciar». Elena llevó una mano a su boca. Recordaba ese momento. Lo recordaba tan bien. «Esa noche, tu dolor atravesó todo», continuó él. «No fue tu voz lo que escuché. Fue tu alma, Elena, y solo hay un vínculo lo suficientemente profundo como para cruzar el borde entre mi mundo y el tuyo. El amor que nunca se rompió». Elena sintió que las lágrimas empezaban a caer de nuevo, pero no intentó detenerlas. Era demasiado grande, demasiado hermoso, demasiado doloroso. Él dio un paso más cerca y el aire a su alrededor vibró con un calor que no pertenecía a la vida ni a la muerte. «Pero hay algo más», añadió, y su expresión se volvió seria. «No solamente pude escucharte, sino que tú eres la única persona capaz de oírme, verme y tocarme». Elena frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué solo yo?». Él bajó la mirada un momento, como si calculara cuánto decirle. Luego levantó nuevamente sus ojos hacia ella, llenos de un cariño que parecía envolverla por completo. «Porque tú nunca cerraste la puerta», dijo con voz baja. «Ni siquiera cuando creíste que lo habías dejado ir. Viviste toda tu vida con un rincón de tu corazón dedicado a mí, uno que no se apagó ni siquiera en tus momentos más oscuros». Elena sintió un golpe suave en el pecho. Sabía que era verdad. «Los demás», continuó él, «sanan, olvidan, guardan los recuerdos en lugares donde ya no pueden llamar a los muertos. Pero tú seguiste hablando conmigo incluso cuando pensabas que nadie te oía. Seguiste contándome tus días. Seguiste imaginando qué te habría dicho. Seguiste amándome sin que el tiempo te lo arrancara». Elena tembló. Era cierto. Había hablado con él tantas veces en su soledad. «Ese amor», dijo él acercándose más, hasta estar apenas a un suspiro de distancia. «Ese amor creó un puente, un hilo entre los dos que ni la muerte pudo romper. Y cuando tu alma llamó, yo vine». Elena sintió un sollozo escapar sin control. Era demasiado, demasiado grande para contenerlo en su pecho. «Entonces, ¿todo este tiempo estuviste ahí?», preguntó con voz frágil. Él asintió. «No podía tocarte, no podía hablarte, no podía aparecerme», explicó. «Pero sí podía sentirte, cada vez que lloraste, cada vez que sonreíste recordándome, cada vez que sentiste que estabas sola. Yo estaba ahí». Elena cayó de rodillas, abrumada por la revelación, por la ternura, por la confirmación de un amor que había sobrevivido incluso a la muerte. Él se inclinó y la sostuvo entre sus brazos de luz, envolviéndola en un abrazo que era más cálido que cualquier abrazo humano. «Estoy aquí», susurró él en su oído, «porque aún falta lo más importante». Elena levantó el rostro, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «¿Qué falta?», preguntó con voz baja, llena de temor y esperanza. Él rozó su mejilla con una ternura infinita. «Vine para darte un mensaje, uno que cambiará lo que crees de ti misma y de mí». La verdad final estaba cada vez más cerca y prometía romper y sanar al mismo tiempo. Elena avanzó con pasos lentos hacia la puerta entreabierta.
La luz que salía de aquella habitación era tan tenue que parecía palpitar, como si tuviera ritmo propio. Por un segundo pensó que quizá estaba a punto de descubrir algo que no debía, pero el impulso que la había guiado hasta allí toda su vida, esa mezcla de valentía y necesidad, fue más fuerte que el miedo. Cuando empujó la puerta, un olor familiar y antiguo la envolvió. Polvo, madera húmeda y algo más. Ese algo que uno solo siente cuando está frente a recuerdos que no son suyos, pero la llaman igual. La luz provenía de un pequeño candil colocado en el suelo, y a su lado, cuidadosamente apilados, había cuadernos viejos, fotografías, cartas y un arcón que parecía demasiado pesado para haber sido movido por una sola persona. Elena se agachó, temblorosa. Cada cuaderno estaba marcado con una fecha y un nombre. Isabela, 1943. Isabela, 1944. Isabela, 1945. El corazón de Elena dio un vuelco. Ese nombre lo había escuchado antes, en susurros, en miradas incómodas de la familia, en historias cortadas a la mitad. Era un nombre prohibido, un nombre que nadie quería explicar. Tomó el primer cuaderno y lo abrió con delicadeza. La primera página tenía una caligrafía firme, elegante, pero cargada de dolor. Si algún día alguien encuentra estas palabras, que sepa que no viví en vano. Todo lo que hice fue por amor. Elena sintió un nudo en la garganta. Conforme avanzaba por las líneas escritas con tinta ya casi sepia, descubrió que Isabela había sido una mujer fuerte, adelantada a su tiempo, que había amado a un hombre que no le pertenecía, y que ese amor prohibido había desencadenado secretos, silencios y pactos familiares que se transmitieron de generación en generación como una sombra inevitable. Pero el golpe más fuerte llegó unas páginas después. Isabela mencionaba un embarazo. Un niño que había nacido fuera de los límites aceptables, un niño cuyo destino fue decidido sin su permiso. Elena leyó la frase que le heló la sangre. Prometieron que estaría seguro. Prometieron que nunca sabría la verdad. Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Sus manos sudaban, sus ojos ardían. Continuó leyendo desesperadamente, buscando más pistas. Y las encontró. Isabela hablaba de un lugar, de una persona encargada de entregar al niño, de un apellido cambiado a último momento, un apellido que Elena conocía, un apellido que había pronunciado toda su vida. Cerró el cuaderno con brusquedad. Se levantó tambaleándose. Miró el arcón como si supiera que dentro de él estaba la pieza final de un rompecabezas que había esperado décadas para completarse. Lo abrió. Allí, envueltas en un pañuelo rojo, había fotografías de un bebé y una carta con su propio nombre. Elena sintió que su alma se quebraba en un susurro. Aquellas fotografías, aquellos ojos, no eran coincidencia, eran los suyos. La carta, temblorosa, escrita con la misma letra de los cuadernos, decía: «Para ti, mi niña, para cuando estés lista». Las lágrimas brotaron. Se arrodilló. Su respiración era un mar agitado. En ese momento, con el candil iluminando su rostro lleno de lágrimas, Elena entendió la verdad. Toda su vida había sido construida sobre un silencio que no fue suyo. Isabela no era solo un nombre del pasado, era su origen, su raíz, su verdadera madre. Elena permaneció de rodillas durante largos segundos, asimilando la revelación que le había estallado en el pecho como un trueno silencioso. La habitación parecía girar a su alrededor, pero no era mareo, era la magnitud de lo que acababa de descubrir. Siempre había sentido un vacío inexplicable, un eco que no sabía nombrar, y ahora entendía por qué. Su vida tenía un origen oculto. Con las manos temblorosas volvió a tomar la carta. La deslizó entre los dedos con un cuidado casi reverente, como si al tocarla pudiera sentir el pulso de aquella mujer que la había dado todo. «Mi niña»,
2 palabras que le perforaron el corazón. Nadie más había usado ese tono para referirse a ella. Era un abrazo escrito, un gesto de amor suspendido en el tiempo. Sintió la necesidad urgente de buscar más. Abrió el arcón por completo, revisando cada fotografía, cada objeto, cada fragmento de vida guardado allí. Las imágenes mostraban a Isabela como una mujer joven, de mirada intensa y sonrisa frágil, siempre sosteniendo al bebé con una ternura desgarradora. Elena se vio a sí misma en esos ojos, en esa expresión inquieta que también había heredado. Entonces encontró un sobre más pequeño, sellado con cera quebrada por el tiempo. En el frente, escrito con la misma letra firme, decía: «Para cuando estés a punto de rendirte». Elena lo abrió con un temblor que le recorrió todo el cuerpo. Dentro había un papel amarillento y un mechón de cabello oscuro, delicado, cuidadosamente guardado. Su corazón dio un vuelco. La carta decía: «Si alguna vez sientes que estás sola, recuerda que te amé desde el primer día. Perdóname por no haber podido cuidarte, por no haber podido elegir tu destino. Me obligaron a callar, pero jamás dejé de buscarte. Donde sea que estés, llevas mi fuerza. Esa es tu verdadera herencia». Elena lloró en silencio, sintiendo que un dolor antiguo se deshacía dentro de ella, como hielo que finalmente se derrite. De repente, una idea le cruzó la cabeza como una chispa. Si Isabela jamás dejó de buscarla, ¿quién más sabía la verdad? ¿Quién había continuado el pacto del silencio? ¿Quién había decidido que Elena creciera sin saber quién era realmente? Lo que había sido una tragedia personal ahora se convertía en un misterio que exigía respuestas. Respiró hondo y se puso de pie. Sus piernas estaban débiles, pero su voluntad era una roca. Miró alrededor de la habitación: el candil, los cuadernos, las fotografías. Cada elemento era un hilo conectado a un pasado que, por primera vez, se dejaba ver sin máscaras. La casa no había sido heredada por casualidad. La casa la había llamado, y ahora lo entendía. Tomó los cuadernos en sus brazos y salió al pasillo. La luz tenue de la casa parecía acompañarla, como si cada sombra hubiera esperado ese momento para moverse hacia ella, para guiarla. Elena percibió un silencio distinto, profundo, como si las paredes respiraran, como si de alguna manera la casa misma celebrara que finalmente la verdad había encontrado una voz. En ese instante, escuchó un leve crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, con el corazón acelerado. Nada, solo el eco de su propio movimiento. Pero no era imaginación. Había una presencia en la casa, algo que no la amenazaba, sino que parecía seguirla, acompañarla. Un recuerdo vivo, una energía familiar. Elena acarició el borde del cuaderno y murmuró con un hilo de voz: «Mamá, estoy aquí, ya entiendo». Y mientras la emoción la envolvía como un manto cálido, supo que el siguiente paso sería descubrir quién había sostenido la mentira durante tantos años, porque la verdad apenas comenzaba. Elena bajó las escaleras con los cuadernos apretados contra el pecho. Cada paso resonaba, como si la casa marcara el ritmo de su respiración. Afuera, la noche se había vuelto más densa, más profunda, como si el mundo entero aguardara el desenlace de una historia que había estado oculta durante décadas. Elena sabía que no podía irse sin enfrentar el último capítulo de su verdad. En la sala, encendió la lámpara antigua. La luz cálida iluminó los retratos colgados en la pared. Rostros serios, elegantes, pertenecientes a generaciones anteriores. Pero solo uno captó su atención: un hombre de mirada dura, firme y sonrisa apenas insinuada. Su abuelo adoptivo. De pronto, el silencio de la sala se volvió pesado. Él había sabido todo, y ella lo confirmaría. Se acercó al escritorio de madera oscura, abrió el primer cajón y ahí lo encontró. Un sobre con su nombre escrito en letras gruesas. No estaba amarillento ni viejo.
Estaba reciente, como si alguien hubiera sabido que ella llegaría a descubrirlo. Con un nudo en la garganta, lo abrió lentamente. La carta estaba escrita con una caligrafía que Elena reconoció enseguida, la de su abuelo. Elena, si estás leyendo esto es porque la casa te habló. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca quise mentirte, pero juré protegerte de una historia que no fue justa ni para tu madre ni para ti. Isabela luchó. Yo perdí y decidí criar a su hija como mía. Elena apretó los labios, conteniendo lágrimas nuevas. La carta continuaba. Tú merecías una vida lejos del escándalo, del peligro, del hombre que jamás debió tocar a Isabela. Te prometí a ella que te cuidaría, y así lo hice, pero nunca pude borrar su ausencia de tus ojos. Esa parte te pertenecía a ti sola. Elena sintió que su alma se agitaba, quebrándose y reconstruyéndose al mismo tiempo. La última línea decía, perdóname, si puedes, y perdónate a ti por las preguntas que nunca te atreviste a hacer. Tu madre te amó más de lo que la vida le permitió demostrar. Tu historia no empieza en el silencio, empieza ahora. Las lágrimas finalmente la vencieron. Era un llanto que no dolía, liberaba, sanaba. En ese instante, un viento suave atravesó la sala, agitando las cortinas. Elena levantó la mirada, sintiendo algo o alguien cerca. No era miedo, era compañía, una presencia cálida, sutil, tan familiar que le erizó la piel. Una voz silenciosa, hecha de memoria y amor, parecía susurrarle, «No estás sola». Elena respiró hondo y se acercó a la ventana. Afuera, la luna bañaba la vieja casa con una luz plateada que hacía brillar las paredes como si estuvieran vivas. Entendió entonces que ese lugar no era una herencia material. Era un puente, un corazón antiguo esperando ser escuchado. Y ella finalmente lo había hecho. Tomó una decisión. No vendería la casa. No la abandonaría. Ese era el lugar donde su historia, la verdadera, había comenzado. Y ahora sería también el lugar donde renacería. Allí, entre sombras suaves y recuerdos vivos, honraría a Isabela, a su abuelo y a la mujer que había sido antes de conocer la verdad. Con el primer rayo del amanecer entrando por la ventana, Elena se sentó en el viejo sillón y abrió nuevamente el primer cuaderno de su madre. Esta vez no lloró, sonrió. «Gracias, mamá», murmuró. Y mientras comenzaba a leer desde el inicio, sintió algo profundo. La paz que se siente cuando el alma, por fin, encuentra su lugar. Un cierre, un renacer, una historia que ahora sí podía continuar. Libre.